Enola Holmes, libro 5 de la saga. El caso del pictograma. Escrito por Nancy Springer. Scutari, Turquía, 1855. Los débiles de corazón pueden pasar directamente al capítulo primero. En la cima de la colina, sobre el puerto, se encuentra el enorme edificio cuadrado que solía ser el cuartel del ejército turco, pero ahora es el hogar del infierno en la tierra. El hedor de los cadáveres hinchados, vaga caballo humano, flotando en el mar, no es nada comparado con el hedor dentro de ese enorme cubo de mampostería. Sobre el suelo de piedra, hombro con hombro, yacen heridos, enfermos o moribundos, en su mayoría jóvenes soldados británicos, muchos de ellos ni siquiera con un jergón de paja debajo o una manta para cubrirse. El infierno es relativamente tranquilo, tan profundamente desesperados, indefensos y débiles están los pacientes que languidecen, casi en silencio, muriendo a causa de miles de infecciones, gangrena y cólera. Uno de los que yacen insensibles, sin posibilidades de sobrevivir a la noche que se acerca, es un joven de apenas 20 años. A su lado se agacha una niña asustada, aún más joven que él, su novia de menos de un año, que ha venido a este espantoso lugar con él. La mayoría de las esposas de los hombres han venido, siguiendo a los regimientos con niños en armas, porque los soldados no tienen forma de enviar su paga a casa, y separadas de sus maridos, las mujeres se morirían de hambre. Muchos de ellos se mueren de hambre de todos modos. Al ver morir a su marido, la niña mantiene la miseria muda, temblorosa y mayoritariamente silenciosa característica de Scutari, porque ha visto demasiadas muertes. Se da cuenta de que ella misma bien podría morir, y no se atreve a esperar que la nueva vida que lleva dentro de su delgado cuerpo pueda sobrevivir. Un poco más abajo, en la sala, una mujer vestida con una bata gris informe y una gorra limpia de la mucosidad costrosa de los ojos de un soldado. Desde que llegó recientemente a Inglaterra, el pequeño grupo de enfermeras decididas ha logrado mejorar algo en Scutari. Han fregado suelos sucios, han bañado cuerpos sucios, han hervido los piojos de alguna manera de las mantas. El soldado con los ojos infectados puede quedarse ciego, pero como menos de la mitad de los que entran en Scutari salen vivos, debería considerarse afortunado. Mantenga las manos alejadas de los ojos ahora, le dice la enfermera. No importa cuánto desee frotarlos, porque su tacto transfiere materia inmunda a ellos. Caminando por los 8 kilómetros de salas llega otra enfermera, una mujer delgada y aristocrática que lleva una lámpara, porque ya cae la noche. Su rostro ovalado es notablemente dulce, simétrico y plácido. Su cabello, dividido precisamente en el medio, yace liso como alas marrones debajo de una gorra de encaje blanco que se ata debajo de la barbilla. Progresa lentamente, deteniéndose al pie del jergón de muchos pacientes y hablando con voz suave y melodiosa. La carta a tu madre ha sido enviada, Higgins. En absoluto eres bienvenido. ¿Comiste hoy, O'Reilly? Bueno, debería tener una manta para ti mañana. ¿Usaste una esponja nueva, Walters? Mientras hace una pausa donde la enfermera ministra al hombre que se queda ciego. Bien, vete a tus aposentos ahora. Se está haciendo de noche. Cuando la enfermera se va, la dama de la lámpara avanza de nuevo, para detenerse donde la niña temblorosa se agacha junto a su marido inconsciente. Después de mirarlo, la dama deja su lámpara, se sienta también en el frío piso de piedra, toma los pies descalzos azules del hombre en su regazo y comienza a frotárselos enérgicamente con las manos, quizás calentándolos un poco. Es el único consuelo que puedo darle, le dice a la niña que se siente muda y con los ojos desorbitados a su lado. Tienes que irte ahora, niña, puedes volver por la mañana. La joven y delgada esposa le devuelve la mirada sin palabras e implorante. La dama responde esa mirada como si fuera una súplica hablada. Sé que deseas quedarte con él, niña, pero la regla es que no debe haber mujeres en las salas por la noche, y si no obedecemos, el ejército puede enviarnos de regreso a la cocina, o peor, volver a Inglaterra. Su voz suave nunca se eleva, y su rostro, aunque delgado, no muestra cansancio, resentimiento o frustración. Permanece angélicamente serena incluso cuando dice: si eso sucede, entonces no habrá cuidados para los desafortunados, ni siquiera durante el día, así que debes irte, ¿lo entiendes? Y suponiendo que la niña puede oírla, también cree que la niña sí la comprende. Aunque la mujer más joven no se mueve, no hay desafío en sus ojos, solo un miserable agotamiento. Ven.
Colocando suavemente los pies del moribundo en el suelo, la dama toma su lámpara y se levanta. Ven, caminaré contigo e iluminaré tu camino. Le ofrece la niña su mano, y después de un momento la joven novia se acerca para aceptar el cálido apretón. La mujer mayor la ayuda a ponerse de pie. Por un momento las dos se paran, cogidas de la mano, sobre el... bien, uno podría llamarlo cuerpo. Los finos labios de la niña se mueven 3 veces antes, con una extraña brusquedad plagante, y habla. He is my husband. Afirma impotente e innecesariamente. Lo sé, querida, pero todavía no puedes. Es un buen hombre, prosigue la niña sin parecer oírla. Se llama Tupper, Thomas Tupper. Alguien además de mí debería recordarla. Sí, por supuesto que deberían, tranquiliza la dama de la lámpara. Los que sobreviven a Scutari harán famoso el consuelo de su voz tranquila. Venga ahora, señora Thomas Tupper. Capítulo 1. Señorita Mitchell, dijo la señora Tupper mientras se llevaba mi plato vacío, si tienes tiempo para hablar un rato. Antes de que mi casera, anciana y sorda como una bola de masa, terminara la oración, tuvo toda mi atención, porque hablaba en voz baja en lugar de gritar como solía hacer, pero sobre todo porque debido a su sordera, cualquier intento de conversación era de lo más inusual. De hecho, su solicitud de hablar no tenía precedentes. Generalmente, después de una de sus frugales cenas, esta noche las cebollas en temporada había sido sopa de pescado y cebolla con budín de pan. Le saludaban con la cabeza y me retiraba detrás de la puerta cerrada de mi habitación, donde podría deshacerme de los puffs, las chucherías y las bases de Miss Mitchell, sentándome en un sillón mullido con los pies sobre un cojín y poder así estar cómoda. Me vendría bien un consejo, continuó la señora Tupper mientras tomaba la sopera de vajilla blanca y la colocaba en la estufa como si fuera una olla. Luego raspaba el pudín de pan sobrante en el cubo de desechos en lugar de en el plato del gato. Preguntándome grandemente qué la afligía, asentí y gesticulé indicando mi disposición a escuchar. Vamos a sentarnos, dijo la señora Tupper. Yo por supuesto ya estaba sentada a la mesa, pero nos mudamos a la destartalada suite del salón, en el otro extremo de la habitación individual de la señora Tupper. Su casa, aunque limpia, era poco más que una choza, y allí, mientras tomaba una silla, la señora Tupper se encorvó en el borde del sofá de crin, mirándome con su mirada gris agua. No es de mi incumbencia, pero he notado que hay más de ti de lo que parece, dijo, como si sintiera la necesidad de explicar por qué confiaría en una joven tan joven. No tienes solo una chica trabajadora como pareces ser, no cuando puedes pasar por mendigo de las calles o ser una dama nacida en la mansión, y cuando te esforzaste tanto en salir como una monja. No intento ocultar mi sorpresa, no se suponía que ella supiera esto. Si llegara la noticia a mis hermanos, Mycroft y Sherlock, permitiéndoles localizar mi lugar de alojamiento en el East End de Londres, mi libertad sería enormemente una en peligro de extinción. Pero la señora Tupper pareció no darse cuenta de mi consternación. En la oscuridad de la noche, tratando de ayudarlos, ya que hace frío y no se lamentan, continuó. ¿Y de dónde sacan los medios? Solo querida lo sabe. Mirándome, porque nunca había sido alta y la joroba de una viuda la había cortado más, agregó. Es usted una buena persona, señorita Mitchell, o como quiera que sea su verdadero nombre. Enola Holmes, susurré involuntariamente. Afortunadamente no pudo escucharme y continuó sin darse cuenta. Si eres una fuerza a tener en cuenta y estoy optando por que puedas ayudarme. A menudo me había ayudado cuidándome de resfriados o fiebres o una vez heridas cuando un garrote me atacó. Mantuvo una mirada maternal, mientras que yo solo podía imaginar lo que sería tener una madre normal, la señora Tupper presionándome en morcilla en el desayuno y exhortándome a salir de mis ataques de melancolía. Seguramente se parecía a lo que sería una madre adecuada. Por supuesto que quería ayudarla. Santo cielo, exclamé, inclinándome hacia adelante a mi vez. ¿Qué pasa? Metiéndome la mano en el bolsillo de su delantal, sacó un sobre que evidentemente había venido en el correo del día, y me lo entregó, asintiendo y gesticulando como si yo, no ella, fuera sorda. Me animó a abrir esto y leer el adjunto.
A la luz del día que entraba por la ventana de la planta baja de la señora Tupper, de la que estaba legítimamente orgullosa ya que las ventanas estaban cargadas, la luz estaba menguando, pero la misiva impresa con tanta fuerza en tinta china densamente negra podía verse con claridad. Cortado en un grueso papel, la letra más brutal que jamás hubiese visto, angulosa y erizada y escrita con la fuerza de un arma, como si cada golpe fuera un garrote en un extremo y un estoque en el otro. Esta decía: Paloma transportadora, entrega su mensaje cerebralizado de pájaro inmediatamente o lo sentirás. Alguna vez dejó Scutari. ¿Scutari? Al leer la misiva 2 veces no pude encontrar más sentido de la amenaza, y sin embargo, por muy llamativo que fuera el mensaje, la letra con pinchos me alarmó aún más. ¿Reconoce la escritura?, exigí. ¿Eh? La señora Tupper se llevó la trompeta al oído. En él grité: ¿Conoce esta mano? Adivinando ya la respuesta, porque si el amenazador anónimo hubiera pensado que ella reconocería la escritura, lo habría disfrazado, tal vez pegando las letras recortadas de periódicos como era costumbre de los villanos de la ficción popular. ¿Eh? ¿Conoce al hombre? ¿Cómo lo haría? Confundo todo. En momentos como este deseaba poder escribirle una nota, pero como la mayoría de la gente común, la señora Tupper solo podía leer lentamente y con dificultad. La escritura, intenté de nuevo. Nunca la había visto. Me acordaría, ¿no?, de un parche de espinas como ese. Gesticulando expresó alarme y desconcierto. Creo que me he confundido con otra persona. Tal vez, dije con duda, ya que la señora Tupper no era un nombre común. De hecho, nunca había conocido a ningún otro Tupper. Pero, por supuesto, era el nombre de su marido, fallecido hacía mucho tiempo, y podría haber alguno de sus parientes supervivientes en Londres. ¿El señor Tupper tenía familia? ¿Eh? Se llevó la trompeta al oído. En él grité: «Señor Tupper, ¿murió en Scutari?» La señora Tupper se abrazó como si tuviera frío, aunque era una hermosa tarde de mayo. Hace casi 35 años y nunca lo olvidaré. Un lugar horrible, como él en la tierra. Me dejé caer en mi silla incómoda, regañándome a mí misma. Scutari, por supuesto, la sede británica en Turquía durante la guerra de Crimea. Le pregunté: ¿estaba el señor Tupper en el ejército? Para habilitarle más al amable lector de esto, permítame exponer de manera sencilla la historia que me contó durante las primeras horas de una manera mucho más confusa, y comprensiblemente, porque la guerra de Crimea fue una de las más confusas. Conflictos jamás emprendidos por la estupidez humana. Inglaterra y Francia napoleónica, de todos los aliados inverosímiles, uniéndose con la Turquía pagana, lo que es aún más improbable, contra el gigante ya agonizante que había sido la Rusia otomana. De ellos no deben preguntarse por qué, de ellos sino hacer o morir. Condenados hombres cargando directamente el fuego del cañón por el bien de una península abandonada, en el Mar Negro, Crimea, principalmente ocupada por piojos del tamaño de arañas, pulgas grandes y gordas, y ratas tan grandes que los terriers huirían de ellas. El señor Tupper, sin embargo, me explicó la señora Tupper, había viajado a Crimea como una empresa comercial, siendo un sumidero, uno que vendía a los soldados los bienes que sus propios proveedores ladrones no le proporcionaban. Aprovechando la oportunidad, se fue, llevándose a su novia sin pensarlo 2 veces. Ambos eran los más pequeños. Vieron a las esposas de los oficiales acampando y acompañando a sus maridos con carruajes llenos de sirvientes, cubiertas y mantelería, como si ir a la guerra fuese una fiesta. De hecho, miles de mujeres acompañaban a los ejércitos, desde seguidores de campamento hasta hermanas de la misericordia, sin saber que la mayoría de ellas, como los hombres, también morirían. No de batallas, sino de enfermedad. Fiebre de Crimea. Así lo era, explicó la señora Tupper. Allí Tomás yacía sin saber nada, con sangre corriendo por sus oídos, sus ojos, su boca y nariz. Yo, tratando de ayudar, le pagué a un par de mendigos nativos para que me pusieran en una carreta de bueyes, y de esa manera lo llevé al gran hospital de Scutari, ¿sabes? Ella negó con la cabeza, recordando su propia inocencia. Pensé que tal vez los médicos y las enfermeras podían arreglarlo. Se decía que eran enfermeras nuevas de Inglaterra. Pero esas enfermeras, como me enteré más tarde, estaban sujetas a las órdenes de los cirujanos del ejército, quienes las consideraban no solo como mujeres que interferían en el dominio masculino, sino, lo que es peor, como espías civiles enviadas para arruinar un buen momento con sus compañeros. Ideas ingeniosas sobre el cuidado de los soldados comunes.
El ejército impuso muchas restricciones a estas molestas mujeres. En el nombre del decoro, por ejemplo, no se permitía a las mujeres entrar en la sala por las noches. Cada mañana entonces tenían que sacar a los que habían muerto desde el día anterior, incluido el señor Tupper. Lo arreglé un poco, lo cosí en una manta y le pusieron en la misma tumbona grande donde otros 30 fallecieron durante las horas oscuras, me dijo la señora Tupper. Y luego me explicó que mientras tanto su medio de vida, sus bienes del marido, tienda, paquetes, etc., habían desaparecido como si en un humo sacado por los ladrones de tiempo de guerra. Sin medios para regresar a Inglaterra, se encontró entre otros asignados a las regiones más bajas del infierno, que era Scutari. Debajo del cuartel o del hospital había un laberinto de sótanos, y fue ahí donde la señora Tupper se refugió con otras viudas, niños y huérfanos, viejos campesinos lisiados dejados por su familia, todo tipo de mendigos, de los que ahora ella era una. Yo tampoco era la mejor de las cosas. Pero en lugar de dar más detalles sobre esta interesante declaración, la señora Tupper se levantó para encender una vela. Mientras estaba de pie, no era una empresa pequeña a su edad, cielos, tenía que tener más de 50 años, abrió una caja de madera tallada que había visto a menudo, centrada como estaba en su aparador. De esta caja me trajo una fotografía descolorida para mirar. Eso no lo quitaron al señor Tupper y a mí el día de nuestra boda, declaró, mientras yo estudiaba el retrato posado de dos jóvenes con la ropa absurda de mediados de siglo. Su enorme corbata de lazo caía y su falda ancha, sobre aros y crinolinas como cuenco invertido. Mi buena casera había caído en un estado de ánimo evocador. Casi parecía haberse olvidado de la aterradora carta que le había hecho confiar en mí en primer lugar. Dirigiendo su atención de nuevo a la brutal misiva de tinta negra, le grité en su trompeta. ¿Qué se supone que debes entregar? ¿Qué mensaje? ¿A quién? No sé. Volvió a sentarse, se abrazó con sus delgados brazos. He pensado y no lo sé. Con perder al bebé y todo, podría haberlo olvidado. Una sensación extraña, casi mareada, se apoderó de mí y me dejó sin palabras. Simplemente no me lo podía imaginar. Mi querida anciana casera, que ahora se pasaba los días cocinando rabos de toro y haciendo fribolitos de almohadas, había dejado una vez una tierra bárbara, había perdido a su marido, y luego no en lo mejor de la salud. La señora Tupper debe haber visto una mirada de preguntas de asombro en mi cara. Nació muerto, explicó, y no es de extrañar porque estaba más o menos muerta de hambre. Mi ropa estaba hecha de harapos y no había cama para acostarme en esas cuevas, y tampoco podía dormir, porque las ratas te mordisqueaban los dedos. Con los brazos aún alrededor de sí misma, balanceó la parte superior del cuerpo encorvado de un lado a otro. Era un lugar maravilloso, la gente se volvía loca. Uno de ellos tomó a mi bebé y lo arrojó al mar. Pensé que estaba segura que moriría, y que me dolió muchísimo, pero no me importó mucho. Le susurré, ¿cómo escapaste? Y no había necesidad de que gritara en su trompeta, porque ella entendió mi pregunta bastante bien, por mi cara más que por mis labios. Era la enfermera inglesa, dijo. Es curioso, no he pensado en ella en años. Sin embargo, ella era famosa en ese momento. Los soldados la llamaban la dama de la lámpara. A varios de ellos los amamantó todos los días como una madre. Ah, porque encontró tiempo y piedad para mí, es como un milagro. La mirada llorosa de la señora Tupper parecía no verme a mí, sino un lugar distante en el pasado. Quizás ella escuchó que yo no lo haría. La cara vieja y parecida al papel de mi casera se sonrojó. Si sabes a qué me refiero, no me agradarían los seguidores del campamento. La mayoría de las mujeres en los sótanos harían cualquier cosa por comida y centavos, y no las culpo, pero yo no podía traerme. Quizás eso era todo. Sea como fuere, uno de los chicos lisiados que ella adoptó me trajo a ella. Estaba en una torre de la esquina y yo apenas tenía fuerza para subir las escaleras. Debe haber habido gente sin pelo en esa habitación, parloteando todo francés y todo eso, yendo y viniendo con baños de esponja y vendas con pelusa y botones de camisa y limones y tintura de yodo y cardigan de punto y pasamontañas. Un quién sabe qué. Ella tenía su propio almacén allí. ¿Cómo se llamaba ella? Murmuré, tratando de recordar, porque yo también había oído hablar de esa notable inglesa, aunque debo admitir que mi conocimiento de la guerra de Crimea era muy escaso. Mi educación, que dependía de la biblioteca de mi padre, se había
ilustrado en Sócrates, Platón, Aristóteles y similares. Ella se encargó de que me lavaran y me dieran de comer. Se maravilló señora Tupper y me dio ropa fina, mejor de la que yo tenía de casada, y me arregló el pasaje. Me lo pagó todo de su propio bolsillo, y así de amable fue, charlando conmigo, aunque apenas entendía una palabra de lo que decía. Incluso estaba sorda en ese entonces, pero nunca dije nada, porque abrí que desaparecía solo por los disparos allí en Sebastopol, ya que cuando el señor Tupper y yo llevábamos brandy a las tropas mientras las damas rusas se instalaban encima de los enfermos con sus sobrillas y sus cestas de picnic, miraban como si fuera un espectáculo de música. Cielos, ella también había estado en batalla, mi pequeña casera. Sin saber qué pensar o cómo continuar con esta entrevista incoherente, una vez más levanté la misteriosa misiva que había llegado a su correo y se la mostré. Señora Tupper, le imploré, ¿tiene alguna idea? Sacudió su cabeza desdentada con vehemencia. Simplemente no lo sé, lloró. No tiene ningún sentido, yo no era nadie allí. Un don nadie muy valiente, pensé, pero aún así una simple mujer accidentalmente atrapada en la guerra. Entonces, ¿quién demonios era su enemigo misterioso? ¿Y qué era lo que quería de ella? Ya que sin lugar a dudas la feroz letra era la de un hombre. ¿Ahora qué tendría? ¿Unos 34 años? Después de todo lo que había pasado. Aunque mi curiosidad no podía satisfacerse, aún así sentía que era mi deber ayudarla con este misterioso asunto. Capítulo 2. Así que, ¿cómo debería hacer toda una mujer virtuosa joven? Busqué el consejo de un jefe masculino más viejo, más sabiondo, y consulté a un hombre de mundo. La doctora Leslie Ragostin, perditoriana científica, mi jefa. Bromeo. El doctor Ragostin era ficticio, mi invención para que tuviera la oportunidad de buscar cosas y personas perdidas. Durante todo el día siguiente, en el trabajo como la señora Meschel, la secretaria del gran hombre, estuve intrigada por el problema de la señora Tupper. ¿Cómo tratar con un remitente que era de una misteriosa, amenazadora carta? Como era mi costumbre, primero me senté en mi escritorio y redacté una lista de preguntas. ¿Por qué paloma mensajera? ¿Por qué se iba a casa? ¿Es lo mismo una paloma mensajera y una paloma mensajera? Llamar la paloma mensajera a una persona es un término como un insulto muy extraño. Los estadounidenses dicen paloma traburete, como un informante. ¿Es llámalo X un estadounidense? Cerebro de pájaro en lugar de insensato también es un americanismo. ¿Qué mensaje? ¿De quién? ¿A quién? ¿Cómo afecta a X? ¿Quiere recibirlo, interceptarlo, destruirlo? ¿Cómo se ha fijado la señora Tupper? ¿Estaba en Scutari con ella? Inútil en general. Realmente no sentí que la carta amenazante hubiera venido de un estadounidense. De ninguna manera Estados Unidos estaba preocupado por Crimea. Además, había algo bastante europeo en las letras de como erizo de X, incluida la tinta. Agrega a la lista. ¿Por qué tinta china? Hecha para bocetos en pluma y tinta. ¿X es un artista? Luego me quedé mirando la lista con ceño fruncido y sin pensarlo más hasta que llegó Jody, el paje, con los periódicos de la mañana, y como era mayo, un ramo de lilas que había perdido por su aroma celestial. Tampoco logré nada más ese día que componer y golpearme con la muy moderna máquina de escribir que había comprado recientemente. Lo siguiente para colocar en los anuncios personales del periódico. La paloma mensajera no tiene mensaje, no conoce ningún mensaje, no puede entregar nada más. Más investigaciones inútiles, por favor. Desista, señora T. T de Tupper. No sabía el nombre de pila de la señora Tupper. Aliviada de encontrar en la cocina esa noche cocinando uno de sus espantosos desórdenes, y nada peor para el desgaste, le mostré esto, recibiendo su permiso para colocarle los periódicos. Al día siguiente escribí a máquina numerosas copias, la llevé a todos los diarios de Fleet Street y esperé que eso fuera el final del asunto. Y ojalá hubiese sido así. Eso fue un miércoles. Paloma mensajera no tiene mensaje se publicó en las ediciones del jueves por la mañana. El jueves por la noche, mientras regresaba a la destartalada casa de la señora Tupper, abarrotada en las viviendas del East End,
Pensaba principalmente en la cena, con la esperanza de que fuera algo menos remotamente apetecible. Subí los escalones de la entrada esperando algún aroma, ya sea de arenque guisado, hígado de pollo o alguna variedad de carne menos repugnante, pero en el momento en que abrí la puerta, todos esos pensamientos huyeron de mi mente. Vi cajones colgando abiertos, sillas volcadas, estantes derribados, vajilla rota en el piso de tablas. Olí el humo del cigarrillo y el aceite de ballena saliendo de una lámpara rota y el angustioso olor físico del miedo. Escuché el sonido sofocado de alguien llorando. «Help», dijo una voz femenina ahogada sollozando. «Por favor, ayúdeme». El sonido quemó mi corazón, porque ¿qué clase de villano despreciable afligiría o dañaría a una anciana tan sorda como la señora Tupper? ¿Y qué más podía hacer? ¿Podría estar todavía dentro de las instalaciones? Sacando mi daga del corpiño, con la empuñadura disfrazada como un broche grande y horrible, se encontraba entre mis botones enfundada en mi corsé. Con el arma en la mano entré en la casa saqueada, mirando fijamente a mi alrededor mientras me dirigía hacia ella. Podía verla ahora, atada de manos y pies, amordazada con una toalla. No, la señora Tupper. Ellos son. Atada a una silla de la cocina había una niña de huesos crudos de unos 12 años, cuyo rostro envuelto, mojado y enrojecido no reconocí al principio, cuando corté el cordel que sujetaba sus pies y manos, pero cuando ella misma se quitó la mordaza me di cuenta de que era Florrie, la chica de todos los días para todo trabajo de la señora Tupper, a quien había visto solo unas pocas veces, como solía terminar antes de que yo llegara a casa. ¿Dónde está la señora Tupper? Me echaron encima, Florrie escupió, tal torrente de aflicción que no pude sacarle sentido, mientras yo ardía de miedo de que mi casera estuviera insensible o herida, o aún peor. Pero no veía rastro de ella. Dejando a Florrie con su histeria, corrí hasta el dormitorio de la señora Tupper, daga en mano. Pero solo encontré más ruinas, el armazón de la cama hecho a un lado y todo. Desde el armario y la cómoda tirado en el suelo no se veía una pulgada de alfombra. Tales eran los montones de sábanas y mantas mezcladas con zapatos, faldas, chales y cosas innombrables, que al principio pensé que la señorita Tupper podría estar enterrada abajo de todo eso. Tirando mi daga a un lado, como un tejón de mente, me enterré entre la ropa de cama, los seminarios de 1 centavo, los vestidos de casa, las curas para el reumatismo, los delantales y los vestidos, y el viejo gorro dominical negro de mi casera. Sostenía el venerable sombrero recién adornado con cintas nuevas para la Pascua, pero por ello me sentí más tranquila y más cuerda. Cogí mi daga y la enfundé, pensando que todavía habría bandidos en la casa. Pero si así fuera, ya me habrían atacado. Además, Florrie había huido de la cocina, mientras yo todavía podía oír sus lamentos resonando escaleras arriba. Al no haber podido encontrar a la señora Tupper en su habitación, revisé la mía. Curiosamente, no había sido saqueada como el resto de la casa. Miré dentro del armario y debajo de la cama. La señora Tupper, o lo que temía encontrar, sus restos mortales, no estaban allí. Corrí escaleras abajo. Florrie se había movido solo para ponerse de pie, pero sus lamentos tomaban cada vez más la forma de palabras. «Genel Mumps», mi pie. Apenas inteligible. Pude captar algunas palabras de vez en cuando. Venid aquí a bofetear a una chica respetable. Use los 6 y 7. ¿Dónde está la señora Tupper?, le interrumpí. Perros con cara de rata encajan en la alcantarilla. La tomé por los hombros, con dificultad me contuve para no sacudirla. «Florrie, ¿dónde está la señora Tupper?» Y ella haciendo masa de pudín con las mangas arremangadas, loca a la cabeza, pero seguí adelante y sacudí a la chica obtusa gritando: «¿Dónde está la señora Tupper?» Soltándose de mis manos, Florrie me gritó como si yo fuera tonta. «Te lo he estado diciendo, se la llevaron». Me requirió una hora insoportable para sacar la historia de Florrie. Ella no se calmaría ante ningún tipo de persuasión, y finalmente tuve que decir que llamaría al alguacil. No podía hacerlo porque yo misma era una fugitiva buscada por Scotland Yard y por mis formidables hermanos, pero la chica no lo sabía. Florrie, como cualquier verdadero hombre del East End, temía tener algo que hacer con la policía, así que se sentó en una silla de la cocina como le dije, y trató de hablar con sensatez.
Estaban vestidos como caballeros, o no los habría dejado entrar. ¿Cuántos? Había puesto la tetera en la estufa y estaba tratando de encontrar una taza que no estuviera rota para poder darle té. 2 tipos grandes con barba. ¿Cómo se veían? Tenían barbas como anarquistas. Muy probablemente falsas. Con tanta paciencia como pude respondí. Aparte de las barbas, ¿de qué color era su cabello, por ejemplo? Ella no lo recordaba. ¿Cómo de altos? Tampoco podía decir. Le habían parecido enormes. ¿Qué edad crees que podrían haber tenido? Uno parecía más joven que el otro, pero no para que una persona se diera cuenta, y aun así el vago ingenio de la pobre chica estaba completamente confundida por su miedo. Era comprensible. Por lo que pude reconstruir, los 2 extraños barbudos llamaron a la puerta, pidieron cortésmente hablar con la señora Tupper, y una vez dentro de la casa cambiaron de tono y exigieron que se les diera el mensaje para el pájaro. ¿Qué? Siguieron diciendo que debería darles lo que anuncian por el pájaro. ¿Un señor Beer tal vez? No, señor. No, señora, solo el pájaro, dijeron. Gritando en su trompeta dijeron, sabíamos que eras un espía del pájaro. Carrier Pigeon. La misteriosa amenazante misiva se había dirigido a la señora Tupper antes de ordenarle que entregara su mensaje, Beer Brainted. Entonces, ¿era un pájaro que debía informar a un pájaro? Por extraño que pareciera, pareció emerger un patrón. De lo contrario, no habría creído que la ignorante chica de todo trabajo todavía balbuceaba sin sentido, sin aliento. ¿Qué tienes para el pájaro? Siguieron gritándole, y cuando ella les dijo que no tenía nada, la golpearon. Los sinvergüenzas, ¿cómo podrían golpear a una pobre anciana? Y entonces me pegaron a mí por interferir. Flori había intentado intervenir. Mis sentimientos por la chica se hicieron presentes de inmediato. Y mataron y comenzaron a unirlo. ¿Pero para qué? No lo sé, señorita. No más que la señora Tupper, que estaba desconsolada llorando. Villanos, murmuré, poniendo una taza de té frente a la chica. Sí, señorita. Muchas gracias, señorita. No hay azúcar, me temo. Está todo derramado. Caminé por la habitación en ruinas, incapaz de sentarme con ella. Entonces, ¿estos hombres cobardes encontraron lo que estaba buscando? La niña tomó un largo sorbo de té. No pude envidiarle y finalmente dijo: «Ay, no lo sé, señorita Meyer». Confundida, quería arrebatarle el té, solo porque la habían amarrado de espaldas a la puerta, de modo que no podría haber oído algo, al menos. Pregunté tan tranquila y cortésmente como pude, y ella informó que uno de los villanos dijo que llevaría al murciélago sordo y podrían preguntarle a él allí mismo. ¿Quién diablos era Evidentemente los matones no habían encontrado el mensaje para el pájaro. ¿Quién demonios eran ellos? Había algo más que sacar de Florrie. Obligándome a sentarme para dejar de imponerme sobre la infortunada chica, comencé mi interrogatorio de nuevo, pero sin resultados satisfactorios, aparte de la información adicional de que al secuestrador mayor le faltaban algunos dientes. De esto pude concluir que no era de la mejor clase social. Cuando Florrie, nombre ridículo pero popular, uno parecía atravesar y encontrar Florrie por todas partes. Cuando la chica obtusa empezó a llorar de nuevo, supe que era hora de desistir. Muy bien, Florrie, le dio un chelín. Corre a casa ahora, cuéntaselo a tu madre y haz que corra la voz. De hecho, no podría haberle hecho callar a la madre de Florrie, pues era una lavandera, ni aunque lo hubiera intentado. Su lengua irlandesa servía de megáfono para el barrio. Por favor, déjeme saber. Levantó un billete de 1 libra para indicar un incentivo fiduciario. Que cualquiera que haya visto a estos hombres llevarse a la señora Tupper, o que sepa algo al respecto, debe venir aquí e informarme de inmediato. Florrie, aún sollozando, asintió y salió corriendo por la puerta. Capítulo 3. Directamente después de hablar con Florrie, salí de la misma manera, todavía con mi vestido de popelina de rayas y volantes, mi tonto sombrerito, orejeras de cristal verde y rizos postizos, porque la señorita Mitchell era una vista familiar en esa calle y sus otros habitantes.
no dudarían en hablar conmigo. Entre ellos, esperaba encontrar testigos del secuestro de la señora Tupper, y así lo hice en abundancia, porque un vehículo tirado por caballos era una rareza en ese estrecho camino empedrado, y los visitantes inesperados de la señora Tupper habían llegado en un carruaje nada menos. Muchos de los vagabundos del vecindario lo habían notado. El mendigo ciego en la esquina divulgó que los extraños habían llegado en una berlina negra, brillante, conducida por un perseguidor, un hombre florido, y que el caballo había sido un bayo. El vendedor de la esquina había visto un fetón con la capota hacia arriba, un escudo de armas en la puerta y una especie de conductor angostino y anodino, y un caballo negro que había sido bueno para un funeral. Su esposa estuvo de acuerdo en que había una imagen de un ciervo blanco o un unicornio o algo en la puerta del vehículo, pero dijo que era una carretilla con la capota hacia arriba, no un faetón, y que el caballo era marrón. El conductor era bajo y fornido, con un mentón pronunciado. El verdulero había visto una berlina negra con ruedas de color amarillo, brillante pero sin escudo de armas, tirada por un caballo castaño y conducida por un hombre alto, de rostro hinchado y nariz roja, obviamente un bebedor empedernido y muy probablemente irlandés. El vendedor de pudines dijo que un taxi gris bastante destartalado había esperado frente a la casa de la señora Tupper. El pesado y oscuro caballo parecía más apto para un arado, y que el conductor tenía una sola ceja, tan gruesa como paja, que corría como un techo claro sobre su nariz. La dama de la noche en nuestra calle, que también sería una dama del día cuando se le ofreciese la oportunidad, dijo que se había acercado al conductor mientras el carruaje estaba frente de la casa de la señora Tupper, pero que había sido groseramente rechazada. Ella dijo que se parecía mucho a cualquier otro hombre, 2 ojos, boca y nariz en medio. Dijo que el carruaje era negro con ruedas rojas brillantes, sin cresta, y que el caballo era un ruano. Los pilluelos de la calle decían de diversas maneras que el caballo era negro, marrón o rojo, que el transporte era un taxi de 4 ruedas, un carruaje o un coche, que el conductor era bajo, alto, gordo, delgado, viejo, joven. Solo estuvieron de acuerdo en que él era antipático, que no arrojaba centavos, sino que los amenazaba con su látigo. Con respecto a cualquier descripción de los ocupantes del taxi, faetón, berlina, carruaje, es decir, los hombres que habían secuestrado a la señora Tupper, nadie parecía haberlos visto salir del transporte y entrar en la casa. Nadie había observado a los secuestradores salir de la casa de la señora Tupper en la mano, ni había notado en qué dirección iban con ella. Al parecer, la curiosidad del barrio había sido todo por su llegada, no por su partida, y en ese momento, incluso si alguien me hubiera dicho cómo eran, no habría creído una palabra. En esas condiciones quería gritar de frustración, y estaba casi desesperada. Regresé a la casa, no porque fueran a llegar noticias de Florio o de su madre, o una demanda de los secuestradores, o algo por el estilo. Hacía mucho que había pasado la hora de la cena, pero no pensaba en comer ni me atrevería a sentarme a descansar y esperar. Por el contrario, me pasé por la habitación inferior saqueada, apartando de mi camino la porcelana rota e intentando pensar. 2 hombres rudos exigiendo un mensaje. Sabemos que eras un espía del pájaro. La señora Tupper, ¿una espía? Eso era ridículo. En nombre de las tonterías, ¿qué podía significar el pájaro? ¿Qué mensaje? Mi comprensión parecía tan tenue como la única vela que llevaba para alumbrarme, ya que el día se había convertido hacía mucho tiempo en noche. ¿En qué demonios podría haberse metido la señora Tupper? No podía imaginarla reteniendo intencionadamente a 2 matones rudos de cualquier cosa que ellos quisieran. La señora Tupper, a pesar de todas sus aventuras en Crimea, no me parecía el tipo de persona que se entregara a actos heroicos. Creía que, si tuviera alguna idea de lo que querían los villanos, se los habría dado de inmediato. Sin embargo, evidentemente se habían ido sin él. ¿Por qué si no la habrían llevado con ellos? Creían que ella sabía dónde estaba y tenía la intención de que su amo patrón, el hombre al que llamaba X, o tal vez el misterioso pájaro, la indujera a renunciar a él. Eso. ¿Qué era eso? Los 2 intrusos habían saqueado la casa como si buscaran algún objeto físico, pero obviamente no lo habían encontrado. Igual de obvio que la señora Tupper no sabía nada de eso. Sin embargo, ¿podría estar todavía aquí?
Cuando era pequeña, hace menos de un año, antes de que mamá se despidiera sin previo aviso, todo eso parecía un pasado lejano. Esos días de campo verde y dulces ante toda obscenidad gris de Londres, cuando yo tenía 13 años. A los 10, en lugar de ir a las 14 y las 30, solía correr hacia los bosques de Fender Park y mi casa y buscar cosas, cualquier cosa, simplemente buscar. Trepaba árboles, escudriñaba las grietas de las rocas, fingiendo que había algún tesoro por encontrar. El tesoro que había acumulado incluía plumas de rentajo, caracoles de rayas amarillas, el pendiente de un granate de alguien, huevos de chorlito, monedas de 1 centavo que se habían vuelto verdes, piedras interesantes que sospechaba que podrían contener gemas dentro de ellas, y supongo que todavía seguía buscando cosas de valor en lugares inverosímiles. Esto se había convertido en la vocación de mi vida. Entonces, al comprometerme a registrar la casa de la señora Tupper, emprendí la tarea no solo con la energía nacida de la desesperación, sino con el gran interés de una Nelly Nossi de toda la vida, con un ojo experto para notar cualquier cosa inusual, cualquier cosa que fuera. Como los misteriosos intrusos había esparcido con mucha rudeza las pertenencias de la señora Tupper, tomé el enfoque opuesto, guardé las cosas, y encendí cada vela, cada farol y cada lámpara de aceite, en un escandaloso desafío a la parsimonia habitual del lugar. Centímetro a centímetro inspeccioné la vivienda y todos los elementos que había en ella, reemplazando cada cosa y poniéndola en su lugar. En el caso de los platos rotos, barrí los fragmentos y los deposité en el contenedor de basura. También destrozados estaban los 2 perros de aguas de vajilla que habían custodiado los extremos de la repisa de la chimenea. Inspeccioné sus superficies interiores cuidadosamente, pero no vi ninguna señal de que algo se hubiera ocultado en ellas. El contenido de la caja de recuerdos tallados de la señora Tupper yacía desgarrado y esparcido en el piso. Inspeccioné mientras recogía el registro de bautismo de mi patrona de la infancia, que era tan antiguo y frágil que se había roto en pedazos a lo largo de los pliegues. Habían retratos fotográficos en tono sepia igualmente antiguos, muy probablemente de miembros de la familia. Uno similar de niños de rango rígido, promovidos de la escuela Ragged de las Hermanas de la Misericordia de Huntington. A señora Tupper le habían ido bien con alguien que le había hecho empezar una escuela destartalada. La fotografía de la boda que había visto antes, su certificado de matrimonio amarillento, la escritura de la casa, etc. De todo esto descubrí que el nombre de pila de la señora Tupper era Dina, pero nada más. Era tarde, pero no podía dormir, así que seguí trabajando. Cuando he inspeccionado y ordenado la cocina y la sala para mi descontento, partí un trozo de pan y me obligué a comerlo, sabiendo que necesitaba salvaguardar mis fuerzas. Luego, royendo la corteza, subí las escaleras para saltar el dormitorio de la señora Tupper. Primero y apresuradamente, a regañadientes, me detuve en mi propia habitación para deshacerme del cada vez más molesto corsé, realzador de busto, reguladores de cadera y demás parafernalia de la señorita Mitchell. Con mudo alivio me despojé de mi rollizo disfraz rubio, para ser yo escuálido. En calcetines, bata y mi propio cabello lacio y cuña de queso, procedí a mi tarea. Todos los cajones de la cómoda de la señora Tupper habían sido tirados. Con una vela encendida en mano, inspeccioné ese humilde mueble en busca de fondos falsos, donde se pudiera ocultar escritos o papeles, incluso aparte de la pared de su parte posterior, y examiné cada cajón por dentro y por fuera mientras la volvía a colocar, pero no había nada. Con un suspiro me puse a recoger la ropa de cama que estaba en el suelo, mientras doblaba los pobres y queridos pantalones pasados de moda de la señora Tupper para devolverlos a la cómoda. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Imagínense tener hombres extraños en el dormitorio de uno, poniendo manos insensibles sobre los cimientos de uno. Es perfectamente espantoso. Mis sentimientos de ultraje lacrimógeno continuaron mientras examinaba el armario vacío. Luego comencé a devolver la ropa desparramada y arrugada a sus perchas. La señora Tupper era una mujer buena y decente, pensé, mientras me ocupaba de las blusas de muselina y las faldas de lana, algunas de ellas pulcramente remendadas, que usaba los días de semana. Sin duda llevaba blusas,
falda delantal y una gorra de caza con volantes cuando se la llevaron. Qué angustiada debe estar, porque la señora Tupper nunca se deja ver en la calle, sin antes cambiar su delantal por un alfiler blanco almidonado y su gorra de caza por un sombrero. Las faldas eran para el uso diario. Las ocasiones especiales requerían vestidos, y la señora Tupper manejaba los vestidos como lo hacía con todo lo demás, con frugalidad, moderación y regularidad. No tenía más de 4. Cada primavera pensaba mucho en la compra de uno nuevo, sensato, apropiado para una mujer de su edad y humilde posición, pero razonablemente actual a la moda. Y cada invierno rehacía uno de los vestidos más antiguos, lo desarmaba, le daba la vuelta a la tela, hacía el lado sin teñir y modificaba su corte y adorno para reflejar las tendencias actuales. Lo que estaba más allá de salvarlo lo descartaba. No tenía nada desactualizado, se había deshecho de su bullicio, por ejemplo, un año después de que esa ridícula protuberancia dorsal perteneciera a un estante pasado de moda. Me sorprendió por lo tanto encontrar, entre las otras prendas que rescaté del suelo, un vestido de crinolina bastante anticuado, que debía de remontarse a la época en que era difícil para una mujer elegante adaptarse a la amplitud de su cuerpo, y a una falda para hacerla pasar a través de la puerta. Muy bien hecho estaba este vestido, con un pleplum de volantes también en los hombros, y yardas de seda azul de Prusia en su amplia falda, que se extendía en círculo completo al estilo de hace 30 años. Quizá la relativa señora Tupper había guardado esta reliquia por el bien de la tela, pero ¿no la habría cortado y usado ya mucho antes? Quizás un recuerdo sentimental entonces, su vestido de novia. Era bastante bueno para ser uno, pero no. Había visto la foto de la señora Tupper y no reconocía este vestido por ella. Entonces, ¿por qué en el nombre del cielo, dados sus hábitos tacaños y su espacio limitado en el armario, había conservado este voluminoso vestido? Y también vi para mi sorpresa renovada, que mientras miraba hacia la siguiente prenda que esperaba en el suelo, ella también había guardado la crinolina. Capítulo 4. El lector amable entenderá que no intento excusarme, sino simplemente informar la verdad del asunto, cuando digo que en ese momento, a la luz del día, estaba amaneciendo literalmente, aunque no. Metafóricamente. Había estado despierto toda la noche, me había vuelto estúpida en consecuencia, y miraba la crinolina sin perspicacia analítica, simplemente como un desconcierto de una niña. Nadie había usado esas cosas abominables desde 1860. O algo así que, ¿por qué la señora Tupper tenía todavía una? Al levantar la crinolina sentí su peso y el áspero rigor de su tejido de lino y crin. Pude ver que ahora, aunque estaba sin almidón y muy aplanada, había sido en su momento bastante formidable, apta para sostener y ensanchar incluso la falda más pesada de 9 yardas de tela, con volantes y más volantes. Construida en forma de nave escalonada, la crinolina se ensanchaba enormemente de arriba abajo, cada panel mucho más grande que el anterior y recogido en él. Las costuras estaban cubiertas por una resistente cinta de grosgrain bordada con flores. Me encontré mirando esos adornos florales. A diferencia de la mayoría de las señoritas bien educadas, nunca me habían enseñado a bordar. Mi madre, una sufragista, había despreciado las gracias del salón, animándome a leer libros, andar en bicicleta, vagar por los bosques y trepar a los árboles. No a moldear cosas de cera, ensartar conchas, dobladillo de pañuelos o estuches de anteojos. Sabía coser con sensatez, todos los días, por supuesto, pero como surcir medias o remendar una costura, pero no como realizar puntadas decorativas de ningún tipo. Perversamente entonces admiré bastante el adorno de crinolina de cinta azul bordada con flores de color rosa, melocotón, amarillo, lavanda y otros hermosos tonos pastel, porque los ramilletes bordados me parecían muy bonitos y deseé saber cómo hacerlos. Incluso había ido tan lejos como para aprender algunos puntos básicos de Gears on Paper, pero bueno, solo 2 en realidad, French Knot y Lazy Daisy, que reconocí la cinta de crinolina. Nunca había visto una cinta bordada antes, pero habría esperado un patrón repetitivo de algún tipo. El grosín azul, sin embargo, estaba decorado con una secuencia dulce e ingenua, aleatoria tanto en el color como en la disposición, de las rosas silvestres y starflowers.
Bastante atractivo y fácil de lograr, me di cuenta, mirando más de cerca. Las flores de las estrellas eran 5 puntos de Lazy Daisy alrededor de un nudo francés, y las rosas pequeñas no eran más que hilo envuelto debajo y sobre 3 puntos cruzados. ¿En qué estaba pensando? Mi pobre casera sorda desaparecida, secuestrada, quizás herida o incluso enviada. Y allí me quedaba boquiabierta con un bordado. Metiendo la crinolina en el armario, continué mi búsqueda de algo que pudiera explicar lo que le había sucedido a la señora Tupper, o darme alguna pista sobre su paradero. Después de guardar la poca ropa que le quedaba, examiné su cama mientras la volví a armar. Miré debajo de su mesita de noche y su lavabo. Incluso estudié sus pilas de periódicos de cotilleo de moda, pero sin ningún resultado útil. Incluso le di la vuelta a la alfombra y no encontré nada debajo. Con un suspiro me senté en su cama, mirando a mi alrededor y tratando de pensar. Había mirado al suelo, estudié las paredes, me acosté para escanear el yeso del techo. Florrie me despertó 1 o 2 horas después. Oh, señorita Mitchell, jadeó. Tal giro me diste. Todas las lámparas encendidas y no hay señales de que estés abajo en tu habitación. Pensé que también habrían venido a buscarte. ¿Qué? Murmuré, incapaz momentáneamente de recordar dónde estaba, o decir de qué se trataba, o incluso quién era. ¿Señorita Mitchell? Pensé que mi nombre era Enola Holmes. Señorita Mitchell, dijo Florrie con ansiedad. No está como usted misma siempre. Vaya, ha perdido tanto peso de la noche a la mañana con la preocupación por la señora Tupper y todo eso. Es un milagro que todavía esté viva. La chica sencilla nunca me había visto sin mi almohadilla, además de todos los tipos de goma que normalmente me metía en la boca y las fosas nasales para rellenar la forma de mi cara. Estoy segura de que tenía un aspecto bastante diferente, y ella pensó que el cambio se debía a la desaparición de la señora Tupper. Ahora bien, puede estar muerta, como dice mi madre. Esto me puso en pie. Florrie, por favor, cállate. La señora Tupper fallecida, asesinada, qué tontería. Bueno, tal vez no tonterías, aún así no valía la pena decirlas. Florrie no se calló, pero el resto de nosotros debemos seguir viviendo, y si aún no ha comido algo, debería comer un huevo y una taza de té de inmediato. Qué extraña criatura era la niña, con su personaje torpe y huesudo y su cara redonda e infantil, tratando de cuidarme en realidad. Me encontré casi sonriendo mientras me sentaba en el borde de la cama de mi casera. Florrie, le pregunté amablemente, ¿hay alguna noticia de la señora Tupper? No sé si con razón lo llamaría noticia, señorita, porque la gente habla y nada más, y algunos dicen que los anarquistas rojos se la llevaron, pero otros dicen que la culpa es de las pandillas de los astilleros, e incluso dicen algunos que es ya el destripador. Florrie se estremeció. No podía ser eso, ¿verdad, señorita? La señora Tupper era una mujer respetable. Su uso del tiempo pasado me hizo levantarme. Ella todavía lo es. Espero. Tiene toda la razón, Florrie. Necesito algo de comer para poder pensar mejor qué hacer. Según los relatos del Dr. Watson sobre mi hermano Sherlock, la inanición y el insomnio aumentaban la agudeza de los procesos mentales del gran detective. Pero por desgracia, porque no me gustaba el tiempo, descubrí que funcionaba mucho mejor cuando descansaba y alimentaba a mí misma. A la derecha, señorita. Florrie bajó las escaleras. Pero cuando volví para seguirla fuera de la habitación, mi mirada se fijó en el armario que aún estaba abierto y en su contenido. Florrie, le dije a la chica, ¿sabrías por qué la señora Tupper se quedó con esto? Saqué el exquisito vestido de seda azul anticuado. Oh, sí, señorita. Con considerable entusiasmo, Florrie cambió de rumbo y volvió corriendo al dormitorio. Me lo mostré una vez, señorita, porque se lo dio la dama que me dio el nombre. ¿O no? Exactamente, ya que me pusieron el nombre de mi tía, pero mi tía se llama así por ella. Confundir a la chica balbuceante hizo que me doliera la cabeza. Creo que solo perseveré solo porque no había nada más que hacer. La señorita que le dio el vestido a la señora Tupper. Tomé una respiración profunda. Empezaba de nuevo Florrie. Lentamente, por favor. ¿Quién le dio a la señorita Tupper este vestido? Ansiosa por complacerme, Florrie frunció el ceño con angustia. No recuerdo su nombre exactamente, pero era famosa en ese momento. La dama de la lámpara. La llamaban cuando nació la tía Flo,
pero nadie ha oído nada de ella en estos años. La señora Tupper había dicho algo sobre una dama de la lámpara, ¿no es así? Con algo de tensión, mi cansado cerebro comenzó a hacer conexiones. Hace 34 años ya era olvidado ahora, la guerra de Crimea, ropa fina que darme. Mejor de la que había usado cuando estaba casada. Esto tenía que ser a los mediados del siglo, vestido de crinolina que tuve en mis manos. Ahora, ¿cómo se llamaba esa dama? Florrie murmuró. Uno de esos crucigramas que alguna vez fueron famosos, pero que poco a poco se olvidan. Pero, ¿qué podría tener todo esto que ver con nuestras dificultades inmediatas y urgentes? No importa. Devolví el vestido al armario y cerré las puertas. Ven, Florrie. La chica obedeció y bajó las escaleras detrás de mí, pero siguió murmurando, Florencia, Florence, algo así. Mientras me desplomaba en una silla de la cocina y ella ponía la tetera a hervir. Nombre peculiar, algo oscuro, Blackwell, madera negra, mirlo. De repente se me ocurrió, Ruiseñor de Florencia. Eso es. Florrie pareció muy aliviada. Noche en la cárcel debe haber sido una vergüenza de la familia en alguna parte, pero ella era una buena dama. Por todo eso. No, Nightingale, interrumpí, olvidándome de borrar mi acento aristocrático. Tal era mi cansancio e irritación. No existe ningún insulto al encarcelamiento. Un ruiseñor es simplemente un pájaro que canta dulcemente de la familia de los sordos. En mi mente experimenté una sensación que recordaba a la explosión del polvo del flash sobre la cámara de un fotógrafo de retratos, y me levanté como un cohete, casi volcando la mesa. Dioses, grité de la manera más rebelde. El pájaro.